El circo de las sombras creado por Valentina Place. Marcos era un hombre de 35 años, y una tristeza que se le notaba en los hombros, una carga invisible que arrastraba desde que se quedó viudo hacía apenas un año. Aquella noche, bajo la insistencia de su hija Lulu, había decidido ir al parque de diversiones que se había instalado recientemente en las afueras de la ciudad. El lugar estaba lleno de risas, luces de neón y el olor empalagoso del algodón de azúcar, pero a medida que caminaban, Lulu lo fue guiando hacia el extremo más alejado del recinto. En un rincón olvidado, donde las luces principales de la feria apenas proyectaban una penumbra mortecina, se erguía una carpa de circo solitaria. No había música ni gente haciendo fila, solo una lona roja desgastada que parecía absorber el sonido del resto del parque. Marcos sintió un escalofrío instintivo, pero la curiosidad de la niña de 6 años fue más fuerte que su precaución, y ambos cruzaron la pesada cortina de terciopelo hacia el interior. El silencio dentro de la carpa era absoluto, como si hubieran salido de la ciudad para entrar en otra dimensión. En el centro de la pista, bajo un único foco de luz amarillenta, apareció un payaso de extremidades largas y movimientos espasmódicos llamado Malabares. Su rostro era una máscara de pintura cuarteada, y su sonrisa roja parecía demasiado grande para su cara. Sin decir una palabra de bienvenida, el payaso comenzó un juego macabro de prestidigitación con una moneda de oro, una joya que brillaba con una intensidad que hipnotizaba a la pequeña Lulu. El ambiente se volvió denso y la salida desapareció tras ellos, reemplazada por gradas llenas de maniquíes, que parecían observar cada movimiento. En un duelo de ingenio y desesperación, Marcos logró arrebatarle el juego al payaso, pero no antes de que la magia oscura del lugar comenzara a transformar a su hija en una muñeca de porcelana. Con el corazón martillando contra sus costillas, Marcos se lanzó hacia el centro de la pista para recuperar la moneda, el único objeto que parecía tener poder sobre aquella pesadilla. En un último esfuerzo, mientras el cuerpo del payaso se deshacía en sombras y alaridos que no eran de este mundo, Marcos sujetó la moneda y tomó a Lulu en brazos. Corrió hacia el límite de la carpa, sintiendo que el suelo se convertía en fango y las cuerdas de la carpa intentaban atraparlo como dedos esqueléticos. En el momento en que sus pies tocaron el exterior, el estruendo de la feria regresó de golpe, golpeando sus oídos con una normalidad abrumadora. Marcos se detuvo y miró hacia atrás. El rincón lejano del parque estaba vacío. No había carpa, ni luces, ni rastros de que un circo se hubiese instalado jamás en aquel terreno baldío y lleno de escombros. A su lado la gente paseaba tranquilamente, ajena al horror que acababa de ocurrir a pocos metros de distancia. Lulu, de nuevo con la calidez de la vida en su piel, extendió su mano pequeña y le mostró la moneda de oro que aún conservaba entre sus dedos. Siguiendo el ruego silencioso de su padre, la niña se acercó a un charco de barro estancado en aquel rincón apartado. Dejó caer la pieza de metal, y ambos observaron cómo el lodo se abría como una boca para tragar el oro, sumergiéndolo en las profundidades de la tierra hasta que no quedó ni un destello. Marcos tomó la mano de su hija y se alejó rápidamente hacia las luces principales, sin notar que, por un breve segundo, el charco reflejó la silueta de un payaso que los despedía desde el fondo de la tierra.